Hola, bienvenidos a la 11ª entrega del curso de Photoshop CS5, en la que seguimos en el segundo bloque del curso, en el bloque de las selecciones, y seguimos viendo nuevas herramientas en cuanto a la creación de selecciones nuevas en el curso, porque Photoshop ya lleva bastante tiempo, ¿no? Se trata en esta entrega de aprender a utilizar la herramienta lazo. En la anterior vimos la herramienta marco, que incluye todas estas que veis aquí. En la actual entrega vamos a ver la herramienta lazo, que se encuentra aquí y que si hacemos clic derecho sobre ella vemos las herramientas interiores que contiene: herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético, cada una con una función o una forma de seleccionar distinta, pero que al fin y al cabo lo que sirve es para crear una selección. Vamos a ir viendo la primera, la herramienta lazo. También se puede hacer ahí desde la tecla del teclado L. Aquí lo podemos ver. Ya cambia el cursor por este lazo, por el mismo icono que aparece en la herramienta lazo. Y ahora podemos proceder a seleccionar. ¿Cómo se usa esta herramienta lazo? Primero tenemos que hacer clic, mantener pulsado y arrastrar. Y veis que se va creando una línea totalmente a mano alzada, según como nos parezca a nosotros crear. Entonces pues vamos arrastrando hasta que veamos que la selección pues es la que nosotros queremos obtener. En este caso voy a intentar seleccionar la flor de una forma general, no de una forma precisa. Lo voy a hacer de esta forma. En el momento en que haya terminado de crear la selección podemos soltar. Veis que ahora aparece la selección. Esto quiere decir que el interior es lo que está seleccionado y que cualquier ajuste o modificación que nosotros hagamos va a ser únicamente modificada y afectada en el interior de esta selección, es decir, en la flor. Por ejemplo, vamos a agregarle un cambio de color mediante la herramienta que vimos en la segunda entrega del curso, tono y saturación. Para ello accedemos hacia el comando imagen, ajustes y tono y saturación. Le vamos a cambiar el tono y vais a ver que la selección en el interior es como va cambiando el color, y es donde realmente está afectando esta herramienta. Pero veis que aquí en los bordes quedan bastante planos, quedan bastante duros y no es tan bonito de ver como si los bordes fueran difuminados. Ya vimos en la anterior entrega cómo se difuminan los bordes una vez creada la selección, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cancelar para que se reviertan los efectos del tono y saturación, y ahora vamos a agregarle un desvanecimiento. Recordad que para agregar el desvanecimiento antes de crear la selección se añade mediante el panel de control de la herramienta lazo. Aquí donde pone desvanecer pues le agregamos una cierta cantidad de píxeles, pero una vez la selección esté creada no podemos hacerlo desde aquí, ya que como he mencionado esto sirve para agregarle el desvanecimiento antes de crear la selección. Por tanto ya sabéis que tenemos que dirigirnos hacia el comando selección, modificar, y modificar le decimos que desvanezca. Al igual que en el cuadrado anterior, en desvanecer, agregamos un radio de desvanecimiento, por ejemplo 30 píxeles, estaría bien. Vamos a OK. Veis que cambia visualmente esta selección, pero no solo visualmente va a cambiar, como lo vemos aquí, sino en los resultados y las modificaciones que hagamos en su interior. En este caso, vimos el ajuste de tono y saturación, cambio de color, accedemos a ello de nuevo, y ahora, tras el desvanecimiento, vamos a ver que el resultado va a variar considerablemente. Lo cambiamos a un tono verde, por ejemplo, de la flor. Veis que aquí queda bastante desvanecido y que le agrega un toque más elegante y más bonito para crear ciertos toques creativos. Otro de los parámetros que incluye la herramienta lazo en su panel de control es suavizar. Podemos quitar ya la selección, control D, y vamos a ver qué pasaría si no tenemos activado la casilla de suavizar. Vamos a acercar la vista, nos dirigimos con la herramienta de mano, que se puede acceder a ella manteniendo pulsada la tecla espaciadora del teclado. Arrastramos, soltamos la tecla espaciadora y vamos a crear una pequeña selección. Esta selección la vamos a duplicar con el suavizado realizado y luego otra vez una selección, pero con el suavizado desactivado. Para ello, pues como decía, vamos a crear esta selección, por ejemplo. La selección ha sido creada. Vamos a copiarla y luego pegarla, es decir, duplicarla, y para ello nos dirigimos hacia el comando edición, copiar. Estas son una de las operaciones que podemos hacer con las selecciones, y todas las operaciones que podemos hacer las veremos en un vídeo que quizás esté dividido en dos, porque son bastantes las operaciones que podemos hacer con las selecciones. Así que no os preocupéis si ahora no entendéis bien esto, que tampoco es que sea sumamente difícil, pero como no lo hemos visto aún, pues ya os adelanto que lo veremos en profundidad en tutoriales próximos. Entonces acabamos de copiar esta selección. Para duplicarla ya sabéis que si lo tenemos copiado tenemos que pegarlo de nuevo. Al pegarlo se va a crear una nueva capa únicamente con esta selección. Entonces nos dirigimos hacia edición, pegar, y vemos que la selección ha sido creada. Aquí está.
podemos ocultar la vista de la otra capa. Y la capa 1, que es la que hemos pegado, esta capa que hemos seleccionado, con el suavizado realizado, aquí lo podemos ver. Vamos a realizar otra selección para comparar una selección con el suavizado realizado y otra en la que la casilla de suavizar esté desactivada. Así que creamos una selección más o menos parecida, no se parece nada, pero nos va a servir luego para poder comparar porque los resultados son bastante obvios. Así que, bueno, se me ha olvidado desactivar la casilla de suavizar. Ahora sí, creamos la selección, copiamos, edición, copiar y pegamos, que podemos hacerlo como lo hicimos anteriormente, edición, pegar o bien control V. Otra capa ha sido creada, esta vez con la de esta selección. Podemos ocultar la capa fondo, activar la visión de la anterior capa en la que el suavizado sí estaba activado y podemos comparar. Veis que el borde está bastante suavizado cuando activamos la casilla de suavizar en la primera, y en la segunda veis que los bordes son muy dentados y que es totalmente recto, como podéis ver aquí en algunas zonas. Esto pues en función del objetivo y del trabajo que estemos realizando, activaréis o desactivaréis la opción de suavizar. Eliminamos las capas. La opción de suavizar, doy aquí una breve anotación, se encuentra en las herramientas de selección que puedan incluir radios de curvatura. Estas son todas las herramientas lazo poligonal y lazo magnético, también la herramienta marco elíptico y por último la herramienta varita mágica. En ellas sí que va a aparecer la opción de suavizar. Vamos a proceder a conocer otra herramienta lazo, la tenemos aquí, la herramienta lazo poligonal, que sirve para crear selecciones rectilíneas. Hacemos clic y veis que se crea un trazo recto que podemos seguir creando y ampliando esta selección haciendo clic consecutivamente en aquellas zonas en las que deseemos encerrar el objeto o la figura en cuestión para seleccionarla. Entonces pues hacemos tanto clic como veamos conveniente y por último cerramos acercándonos al primer punto inicial hasta que veamos que el cursor cambia por un círculo en su forma, en su figura del cursor. Entonces cuando hagamos clic se cerrará y por tanto se creará esta selección. Por tanto, para crear selecciones mediante la herramienta lazo poligonal, primero necesitamos crear un punto inicial. La herramienta esperará que creamos otro punto, lo hacemos mediante un clic. Mientras no hay que tener el ratón pulsado, simplemente mover el ratón y podemos cerrar la selección de diferentes formas. Ya hemos visto una de ellas, que es acercándonos al punto inicial hasta que veamos que cambia el cursor. Otra sería hacer un doble clic, por ejemplo aquí, y entonces se crearía la selección desde donde hemos realizado un doble clic hasta el primer punto inicial. Se trazaría una línea recta. Volvemos a quitar la selección. Otra forma para cerrar sería pulsar la tecla Enter, que haría lo mismo que la anterior vez. Otra forma más sería ir creando la selección y pulsar la tecla Control hasta que veamos que el cursor cambia del mismo modo que cambiaba cuando nos acercábamos al punto inicial mediante ese círculo, y con pulsar Control y hacer clic pasaría lo mismo, se cerraría esta selección y se crearía por tanto. Esta herramienta es muy útil para crear selecciones sobre objetos que sean cuadrados, que sean rectilíneos, por ejemplo una caja o un ordenador o cualquier objeto que así fuera, ¿no? Podemos también variar la forma que va a tener la selección pulsando la tecla mayúsculas. Veis que si hacemos clic podemos elegir en cualquier ángulo nuestra selección, pero si mantenemos pulsada la tecla mayúsculas, esta se restringe de 45 a 45 grados. Muy útil también para, bueno, pues determinados efectos, determinados objetivos que deseamos conseguir. Ahora, por ejemplo, podemos cerrar o bien con doble clic o bien con Enter. Y se crearía esta selección. Para eliminar un punto que hayamos creado, por ejemplo, si lo hemos realizado mal, estamos creando puntos, y por ejemplo, este punto que acabo de crear, pues no me gustaría porque mejor lo he realizado mal. Para ir hacia atrás, para eliminar este punto, o bien pulsamos la tecla de retroceso o suprimir. Ambos tienen la misma función. Ir creando y con retroceso o con suprimir, borrar hasta que se eliminasen todos, cuando ya no haya más puntos. Y cuando tengamos selecciones con puntos ya realizados, podemos eliminarlos todos pulsando la tecla escape. Para finalizar con la herramienta lazo poligonal, decir que podemos combinar tanto la herramienta lazo poligonal como la herramienta lazo. Me explico, por ejemplo, estamos creando una selección con la herramienta lazo poligonal seleccionada y puede haber un determinado momento en que nos interese seguir pero con la herramienta lazo. Entonces pulsamos la tecla Alt
a la vez que hacemos clic y mantenemos pulsado. Arrastramos como si la herramienta lazo se tratara y en el momento en que deseemos continuar con la herramienta que tenemos seleccionada, recuerda que la herramienta lazo poligonal, soltamos la tecla Alt y automáticamente cambia el cursor a la herramienta lazo poligonal. En este momento podemos soltar el ratón y el punto inicial será este en el que hemos acabado de seleccionar con la herramienta lazo. Ahora sí podemos continuar con la herramienta lazo poligonal y cada vez que nos parezca pues podemos pulsar la tecla Alt, hacer clic, mantener pulsado y seguir con la herramienta lazo. Esto también se puede hacer al revés, es decir, desde la herramienta lazo seleccionada, ir seleccionando con normalidad y en el momento en que nos interese seguir con la herramienta lazo poligonal pulsamos la tecla Alt también, soltamos el ratón, cambia el cursor y este será el primer punto, el punto inicial de la herramienta lazo poligonal. Recuerda que para crear una selección mediante la herramienta lazo poligonal es necesario dos puntos. El primero, que ya está creado, es el final de la herramienta lazo y podemos crear el punto final en el punto que nos interese, por ejemplo aquí. Hacemos clic y si queremos ahora continuar con la herramienta lazo, mientras tenemos pulsado el ratón, el clic izquierdo, soltamos la tecla Alt y procedemos a seguir con la herramienta lazo. Como veis, también esta herramienta pues tiene su opción de suavizar, que la podemos activar o desactivar en función pues del trabajo, de la tarea que estemos realizando. Para acabar vamos a ver la última herramienta lazo, la herramienta lazo magnético. Esta es muy cómoda para aquellos que deseen hacer un trabajo de selección automático y que vamos a explicar ahora con detenimiento. La herramienta lazo magnético lo que hace es detectar los bordes de nuestra imagen y crear e ir seleccionando esa zona que sea tratada con mayor precisión en función del contraste. Por ejemplo, aquí hay un gran contraste, fondo es negro, la hoja es verde, y se va a ayudar a Photoshop mediante la herramienta lazo magnético para crear la selección con este gran contraste que aquí hay. Se va a ir guiando por los bordes y va a ir creando la selección automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo seleccionando esta hoja de aquí, desde este punto inicial hasta este punto final. Vamos a ver cómo actúa la herramienta lazo magnético. Hacemos clic en el punto inicial y vamos arrastrando sin tener que mantener pulsado el ratón ni tener que hacer clic ni nada. Automáticamente vamos arrastrando hasta la zona que a nosotros nos interese seleccionar, que es toda esta hoja. Seguimos. Vemos que automáticamente la herramienta lazo magnético va creando puntos en función del color y del borde. Aquí hay un gran contraste, negro y verde, entonces le va a ser muy fácil para Photoshop y para, en concreto, esta herramienta de lazo magnético, ir creando la selección. Veis que más o menos pues se ha creado lo que nosotros queríamos seleccionar. Cuando queremos acabar, hacemos o bien doble clic o pulsamos Enter, o todas las formas que vimos con la herramienta lazo poligonal para cerrar una selección. Doble clic, por ejemplo. Veis que se ha creado prácticamente perfecta esta selección, pero aún así podemos intervenir en cómo va a actuar la herramienta lazo magnético con sus opciones en su panel de control, que la vamos a ver ahora con detenimiento. Quitamos la selección y antes de continuar debo aclarar que la herramienta lazo magnético solamente funciona con imágenes cuya profundidad de color sea de 8 o 16 bits por canal. Esto lo podéis ver aquí donde pone RGB barra inclinada 8. Esto indica que se trata de una imagen de 8 bits por canal. Si se trata de una imagen de 32 bits tenéis que convertirla y esto se hace yéndonos hacia imagen, modo, y aquí donde ponen los bits por canal, como veis está marcada la opción de 8 bits por canal porque esta imagen es de este modo. También actúa o es capaz de actuar la herramienta lazo magnético con imágenes cuya profundidad de color sea de 16 bits por canal, pero si se trata de una imagen de 32 bits por canal, la herramienta lazo magnético no funcionará y entonces tenéis que convertirla haciendo clic o bien 16 o bien en 8 bits por canal. Una vez estéis listos con esto, podemos continuar con la herramienta lazo magnético y vamos a ver los parámetros que nos ofrece en su panel de control. Aquí tenemos la anchura, el contraste y la lineatura. Vamos a ver qué es cada cosa. La anchura es el ancho o el grosor que va a tener la herramienta lazo magnético. Así a simple vista no se ve, pero si pulso la tecla bloquear a mayúsculas veis este grosor. El grosor y la amplitud que va a tomar la herramienta en cuenta para detectar los bordes que estén contrastados. Por ejemplo, con una anchura mayor y queremos seleccionar esta zona blanca que veis aquí, vamos a ampliarlo un poco más. Veis aquí en la hoja esta zona blanca, pues por ejemplo queremos seleccionar eso, pero con una anchura, como veis, bastante grande. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando hagamos clic
la herramienta va a detectar zonas con bordes más contrastados y se va a ir directamente hacia ellas. Veis que no estamos consiguiendo lo que queremos obtener, ya que se ha ido al límite de la hoja y no a esta línea blanca que en un principio nosotros queríamos seleccionar. Por tanto, la ansura en gran medida sirve para indicarle a la aplicación, a la herramienta, qué zonas existe a su alrededor, y en función del contraste pues se va a ir hacia ellas, hacia las zonas normalmente más contrastadas. Por tanto, quitamos esta selección. Para realizar selecciones donde las zonas no estén bien contrastadas, necesitamos que la ansura sea menor. Como habéis visto, con una ansura mayor se va directamente hacia zonas con un borde más contrastado. Ahora veis que el grosor ha cambiado considerablemente. Vamos a hacer esta selección que os decía y veis que ahora sí no ha detectado otro borde, porque en el límite de esta ansura pues no aparecen bordes mayores contrastados. Entonces le será fácil identificar dentro de su rango los bordes que nosotros deseemos obtener. Ahora sí, pues este era el ejemplo que íbamos a obtener. Veis que esta vez no ha habido problemas. Entonces podemos sacar como conclusión que para bordes bien contrastados es necesario una ansura mayor. Ahora, por ejemplo, podríamos obtener con bastante facilidad este borde de aquí, porque Photoshop ha detectado que está muy bien contrastado y por tanto le va a ser bastante fácil crear la selección. Pero con objetos o figuras cuyo borde sea poco contrastado, entonces necesitaremos crear una ansura menor para que no detecten bordes contrastados y se vaya hacia ellos. Vamos a disminuir un poco la ansura en 10, que era como aparecía por predeterminado, si no recuerdo mal. Cuando vamos creando una selección veis que se van creando puntos consecutivamente, pero puede haber ocasiones en las que los puntos no estén bien creados, porque al fin y al cabo se trata de una aplicación informática y como tales suelen fallar normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis que no lo ha creado tan bien en la esquina. Podemos retroceder con la herramienta de retroceso o de suprimir un punto y lo podemos crear nosotros manualmente haciendo clic, volviendo a hacer clic aquí, y luego pues que Photoshop tome como referencia el borde, que en este caso le va a ser más fácil porque está más contrastado que como lo estaba en la esquina en la que hemos tenido que hacer clic manualmente. Seguimos viendo parámetros del panel de control de la herramienta enlace magnético y seguimos con el contraste. El contraste es uno de los ajustes y parámetros que yo no le veo tanta utilidad porque realmente no nos aprecian gran diferencia de resultados, pero bueno, Photoshop lo incluye y hay que explicarlo, ¿no? El contraste es un valor que viene indicado desde 1 hasta 100% y le sirve a Photoshop para decirle en qué zonas con determinado contraste estamos trabajando. Por ejemplo, esta zona está muy contrastada, entonces le diremos que el contraste pues sea alto, porque el contraste de esta zona es muy alto. Entonces, pues le pondríamos por ejemplo 100. Supuestamente esto le sirve a Photoshop para crear una selección mayor definida. Sin embargo, en zonas cuyo contraste sea menor, por ejemplo aquí, entonces deberíamos indicarle un contraste bajo, porque así es la zona con la que estamos trabajando, no contiene un alto contraste. Por tanto, por ejemplo, con 10% o un 5% estaría bien. Además, ya os dije que con zonas poco contrastadas también la ansura debe ser menor. E ir creándolas, pues como podéis ver aquí, que lo crea fatal porque aún no hemos visto un parámetro necesario para estas zonas poco contrastadas, que es el parámetro de lineatura. Como veis, poca diferencia y pocos cambios se pueden apreciar con el parámetro de contraste, pero bueno, solamente tenéis que saber que si actuáis en zonas poco contrastadas, el contraste debe ser menor. Mientras que si trabajáis con zonas bien contrastadas, como por ejemplo aquí, aquí, o donde trabajamos en el principio, aquí, tenéis que indicarle a la herramienta que estamos trabajando con un contraste alto. Y para finalizar, último parámetro, parámetro de lineatura. Esto sirve para indicarle a la herramienta cuántos puntos o qué cantidad de puntos van a incluirse cuando estemos creando la selección. Con 57, que es como aparece por predeterminado, son esta cantidad de puntos las que se van creando. Ya sabéis que a mayor cantidad de puntos, mayor precisión en cuanto a la selección. Vamos a ver la diferencia con 57 a 100 de lineatura. Veis que la creación de puntos es bastante mayor y por ende una mayor cantidad de precisión, y en zonas como por ejemplo aquí, donde se trate de una hoja
relativamente pequeña, pues se van a crear mayores puntos y nos van a servir nosotros para crear una selección con mayor precisión. Doble clic y veis que se ha creado con bastante más precisión que como lo hicimos anteriormente. Para volver a los valores por defecto, tenéis que iros hacia aquí, hacia el logo de esta herramienta, hacer clic derecho sobre ella y veis que pone restaurar todas. Esto restauraría todos los valores por defecto de todas las herramientas, o restaurar herramienta, que lo que haría es restaurar la herramienta que tenemos seleccionada, en este caso la herramienta lazo magnético. Al hacer clic veis que los valores se ajustan a como venía por predeterminado. En definitiva, cuando estemos trabajando con bordes bien definidos, tenemos que crear una zona mayor, porque así va a detectar que se encuentra en una zona bien contrastada, y un contraste mayor, porque también te indica a la herramienta que se trata de una zona bien contrastada. Sin embargo, cuando los bordes sean suavizados o poco definidos, como por ejemplo aquí, entonces la ansura debe ser menor, el contraste también menor y la alineatura mayor, para obtener una mayor precisión en la creación de la selección. Para finalizar, vamos a ver también cómo combinar las anteriores herramientas lazo, la herramienta lazo y la herramienta lazo poligonal, con la herramienta lazo magnético seleccionada. Para ello, vamos a ampliar para verlo mejor. Si estamos creando mediante la herramienta lazo magnético y queremos proceder, por ejemplo, con la herramienta lazo poligonal, tenemos que pulsar la tecla Alt. Y a partir de aquí, tanto si queremos seguir con la herramienta lazo como con la herramienta lazo poligonal, si hacemos clic y lo mantenemos pulsado, seguiremos con la herramienta lazo. Y si hacemos clic y soltamos, veis que se actúa al igual que con la herramienta lazo poligonal. No hay que olvidar que siempre hay que tener pulsada la tecla Alt. Entonces hacemos clic, por ejemplo, aquí, tanto aquí, todas las veces que nosotros queramos, y cuando queremos acabar, hacemos clic, mantenemos pulsado y soltamos la tecla Alt. Soltamos el ratón izquierdo y seguiría con la herramienta lazo magnético, como podemos ver aquí. Si ahora queremos, en vez de continuar con la herramienta lazo poligonal, hacerlo con la herramienta lazo, también pulsando la tecla Alt, pero en vez de hacer clic izquierdo y soltar, hacer clic izquierdo y mantener pulsado a la vez que arrastramos. Vemos que se va creando la selección como se hacía con la herramienta lazo. En el momento que deseamos soltar, soltamos el clic izquierdo del ratón, soltamos también Alt y continuamos con la herramienta lazo magnético. Bien, pues esto ha sido todo por esta 11ª entrega del curso, en el que hemos visto en detalle las selecciones y en concreto las herramientas lazo. Tanto la herramienta lazo como la herramienta lazo poligonal, así como también la herramienta lazo magnético. Nos hemos acercado más a las selecciones y en la próxima entrega veremos las herramientas de selección rápida y varita mágica que esconden en su interior un grandísimo potencial. Nada más, nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces, un saludo.